vida quieres compartir conmigo. De tu amor yo soy testigo. Buenas noches, ¿cómo están, queridos hermanos? Un abrazo fraterno en Cristo Jesús y con la Virgen María a cada uno de ustedes que se ha dignado escuchar este programa, por supuesto, gracias al llamado que ha hecho nuestro Señor a cada uno de ustedes, tocando las puertas de sus corazones, y ustedes las han abierto con mucha diligencia, con disponibilidad, para que de esa forma puedan recibir esa gracia, la bendición de Dios junto a nosotros, por supuesto, porque Dios en cada programa, en cada cosa que se hace para la gloria de su nombre, Él está siempre dando mucho más de lo que nosotros podamos dar. Así que todo lo que hagamos hoy día será para la gloria de Dios, en un tiempo que estamos llamados a estar esperando. Porque es el año jubilar, el año santo de la esperanza, el jubileo por la esperanza que ha sido decretado por el Papa Francisco. Y así en este tiempo de esperanza nosotros sabemos esperar en Cuaresma, porque estamos viviendo la Cuaresma, esperando como peregrinos, pero no esperando parados o quietos o pasivos, no, sino esperando caminando. Esa es una forma de esperar, una espera activa, porque Dios nos quiere a nosotros que seamos testigos de fe, del amor de Dios y de su resurrección. Por eso nosotros caminamos, somos peregrinos, somos salvos en esperanza, dice San Pablo, salvos en esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido salvados en esperanza. Nosotros tenemos que ir caminando hacia esa meta a la cual ya Dios nos espera. Si alguien retrocede, no quiere, pues eso ya por el libre albedrío que tiene, pero Dios nos da todo para que podamos nosotros vencer, para que podamos ser cada día a paso firme, poder llegar a esa meta tan anhelada. Así que bienvenidos a participar de este su programa Gloria a ti, Señor. Y estoy aparentemente solo. Me está acompañando el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, el ángel de la guarda, los santos, siempre con alabanza, porque a Dios le agrada que nosotros le alabemos. Nos creó para alabanza de su gloria. Y todo lo que podamos hacer es para la gloria de Dios, que sea para la gloria de Dios, porque Él mismo prepara todo para que lo hagamos. Sí, tal como lo escuchan, ¿no? Él lo prepara, lo deja delante de nosotros, lo que quiere que nosotros hagamos. Es decir, no tenemos que temer, Dios nos ha dado la victoria y lo que nos toca a nosotros es hacer oración. Nos toca hacer oración, orar a tiempo y a destiempo, orar con fe, orar con agradecimiento, orar con esa convicción de que a quien le estamos hablando es un Dios vivo, un Dios real, un Dios resucitado. Por eso decimos, ¿no? Como San Pablo, vana sería nuestra fe o nuestra esperanza si Cristo no hubiera resucitado. Así que nosotros tenemos esa misión de seguir avanzando con alabanza en esta espera. Una espera con alabanza es ya prácticamente la victoria asegurada. Así es. Así que bueno, vamos a pedirle perdón a nuestro Dios. Pedirle perdón porque le ofendemos. No hay persona que pueda decir que no falla, que no yerra, que no ofende al Señor de cualquier manera. Pues sí, puede ser muy pequeñita la ofensa, pero si conocemos a Dios, esa ofensa ya es grande y es grave, porque por conocerlo no debemos ni siquiera de ese tamaño hacer que sea esa ofensa, así sea chiquitita, pero nos debe doler, por supuesto. Nos debe doler, y por eso para confesarse tiene que asistir al sacramento de la confesión. Ya viene la Semana Mayor y recuerden que la Cuaresma es un tiempo de preparación y de preparación preparar nuestro corazón para que sea un corazón puro, un corazón donde nosotros podamos tener ese gozo, esa alegría de la salvación, porque Cristo murió por salvarnos y resucitó, por supuesto, para darnos a nosotros vida eterna.
para que estemos junto a Él, junto al Padre y en el Espíritu Santo. Así que cantemos al Señor, cantemos pidiéndole perdón. Te pedimos perdón, Padre amado, por todos los errores que cometemos, por todas las fallas, los pecados. Tú sabes que en pecado nos ha concebido nuestra madre. Salimos con el pecado original y aunque el bautismo nos limpia, pero nosotros tenemos esas inclinaciones que nos hacen ofenderte aunque no lo querramos, Señor. Si muchas veces a nuestros cónyuges, a nuestros hermanos, a nuestros padres, sin querer los ofendemos, lógicamente, ¿cómo vamos nosotros a quedarnos callados sin pedir perdón y acercarnos a ti, mi Dios, para decirte, perdóname, Señor, porque he pecado contra el cielo y contra ti? Porque ofender a un hermano es ofenderte a ti. Ofender al prójimo es ofenderte a ti. Así como amarlo a Él es amarte a ti, Señor. Ten piedad y misericordia de nosotros. No nos tratas tú según nuestras culpas. No nos tratas según nuestros pecados. Y tú disimulas el pecado, nuestras faltas, para que tengamos tiempo de arrepentirnos. Pon en el corazón de cada uno de los oyentes, y por qué no decirlo de todos y cada una de las personas en las cuales pensamos y oramos por ellos, para que puedan acercarse a ti con ese corazón humillado. Porque tú jamás desprecias un corazón contrito y humillado. Tú te derrites cuando alguien llega así, de esa manera, y haces fiesta como lo haces con el hijo pródigo, que lo volveremos a ver el día de mañana, domingo. Tú haces fiesta porque hay más fiesta en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. Te damos gracias, mi Dios, porque nos perdonas. Nos perdonas porque tú eres un Dios misericordioso. Tú eres un Dios compasivo desde toda la eternidad. Gracias, Señor, te damos por ese perdón. Gracias, Señor, papá. Perdón, perdón, perdóname, Señor, ante ti yo pequé. Perdóname, Señor, perdón, perdón, perdóname, Señor, ante ti yo pequé. Perdóname, Señor. Mi pecado yo bien lo conozco, y mi falta no se aparta de mi mente. Contra ti, Señor, contra ti, Señor, yo pequé. Perdón, perdón, perdóname, Señor, ante ti yo pequé. Perdóname, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque nos devuelves esa gracia que la habíamos perdido porque el pecado nos había separado de ti y de tu gracia. Gracias, Señor, porque nos amas con amor eterno. Y queremos confesarte también nuestro amor, ese amor con el cual tú nos amas, Señor. Podemos entregártelo a ti y dárselo también a nuestro prójimo para poder ser felices, porque el que ama es feliz. Gracias, Señor.
por darnos todo lo que necesitamos en esta vida. Y si acaso nos falta algo, pues que nos falte todo menos tú, Señor. Y aunque vengan las pruebas, y aunque vengan las tribulaciones, contigo, Señor, soy más que vencedor. Contigo todo lo puedo, porque tú me fortaleces, Señor Jesús. Tú me has dado la vida y con ella todo lo que necesito para vivir. Y a cada uno de mis hermanos, mi Dios, haz que puedan acercarse al sacramento de la reconciliación, donde tú los esperas en la persona del sacerdote, ministro tuyo, para que nos dé la absolución por la Santísima Trinidad. Amén. Así es, mis queridos hermanos, es menester que nosotros tengamos ese tiempo para pensar, para meditar en este tiempo de Cuaresma en que nosotros nos hallamos, para pensar que somos pecadores, reconocernos. El reconocerse pecador hace que Dios nos selle con esa santidad a la cual Él nos ha llamado. Es decir, Dios hace santos a los pecadores, pero arrepentidos. Y cada vez que nosotros nos arrepentimos, el Señor nos va impregnando de su santidad. Es decir, vamos a suponer, nos quita en el vestido, por supuesto, en el traje que nosotros nos vestimos, nos quita eso que estaba manchado y nos pone en ese lugar algo bien blanco, como la lana. Porque si nuestros pecados son rojos como la grana, Dios nos la vuelve blancos como la nieve o como la blanca lana. Así que no tengamos miedo de acercarnos a reconocer nuestra falta, nuestro pecado. Más bien, sintámonos contentos de saber que Dios nos perdona, de que Dios nos da una nueva oportunidad para seguir hacia la meta, y que el Señor nos presenta a través de la Santa Madre Iglesia, nos presenta tiempos litúrgicos. Y en este tiempo de Cuaresma tenemos 3 pilares básicos que nos enseña la Santa Madre Iglesia, nuestra Iglesia Católica, como es el ayuno, la oración y la limosna. 3 pilares. Y al saber que estos 3 pilares nos dan la sanación, o nos puede hacer atraer la sanación de parte de nuestro Señor, por supuesto, porque el que sana es el Señor, pero Él sana con ese esfuerzo que nosotros hagamos mediante la fe. Y mediante la fe, que se tiene que traducir en obras, lógicamente que ahí es donde el Señor más actúa. Y por eso esa fe nos tiene que llevar a ayunar, a orar y a donar, a dar limosna. Nos tiene que llevar para poder participar en esta Cuaresma de la mejor manera, tal como lo mencionamos la semana anterior, que nuestro Señor Jesús mismo fue tentado en el desierto. Y el desierto de nuestra vida prácticamente es esto. Y en la Cuaresma representa ese desierto, ya por el cual estamos atravesando, como atravesó el pueblo israelita, ¿no? 40 años por el desierto hasta que... ¿Por qué se demoraron tanto en atravesar ese desierto cuando en línea recta se lo atraviesa en 4 días? Sencillo, ¿no? Porque ese pueblo era de cabeza dura, a veces como nosotros. Y tenía el Señor que ir purificando para que lleguen a la tierra prometida, ¿ya? Y que podamos gozar de lo que el Señor nos quiere dar. Es decir, aquí mismo en la tierra Dios nos da exquisitos deleites. Aquí en la tierra nos da exquisitos manjares. Y me atrevo a decir que uno de ellos es la Santa
comunión, la Eucaristía, donde está el Señor en la hostia consagrada. Ahí en las especies del pan y el vino está su cuerpo y su sangre. Y nosotros lo comemos, los que nos hemos confesado, lo comemos a Él. Y así como el pueblo en el desierto, su pueblo comió el maná, pan bajado, que bajaba el Señor a la tierra, asimismo nosotros ahora comemos ese pan vivo, bajado del cielo. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender para lograr conseguir caminar de victoria en victoria. Es decir, va a haber tiempos de prueba, va a haber tiempos de dificultad, inclusive hasta de desesperanza, pero la oración, el ayuno y el darse la limosna nos va a ayudar a conseguir ese triunfo. Y también nos va a ayudar a sanar no solamente el cuerpo, sino también el alma. Y eso es lo que nosotros veremos también en este programa, cómo el Señor nos sana a través de la Cuaresma. Pero hay una condición básica para poder llegar a cumplir con estos 3 pilares. ¿Cuál es esa condición básica? Llegar arrepentido, confesarse y así actuar. Es decir, ¿cómo podemos nosotros obrar con un corazón sucio por el pecado? Pues las cosas llegan mucho más cuando somos coherentes. Porque si creemos que Dios es misericordioso y Dios nos puso que hagamos ayuno, oración y limosna, pues lógicamente también Él nos recomienda que confesemos nuestras faltas. Y le dio esa potestad a los sacerdotes para que les dijo, si todo lo que aten aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten aquí en la tierra será desatado en el cielo. Y a Pedro le dio las llaves del reino. Así que debemos tener esa coherencia para lograr entender que para llegar a hacer estos 3 pilares que nos sanen el alma y el cuerpo, desde ya les digo, confesándose, ya tenemos la mitad de la victoria. Y llámese victoria ya sea en salud, en la economía, en lo sentimental, en el trabajo, en donde quiera, en cualquier nivel. Siempre dentro de lo que Dios ha dispuesto según su voluntad. Por supuesto, nosotros los cristianos no vamos a pedir algo malo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque Dios sabe dar solo cosas buenas que nos hagan, por supuesto, el bien a nosotros. Ese es un Padre amoroso, un Padre misericordioso. Incluso Dios mismo, Jesús, dice en su palabra, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Fíjense, su propio Espíritu nos lo da el Señor. Por eso estamos con vida. Si un hijo le pide al Padre que le dé un huevo, no le va a dar un escorpión o una serpiente. Un pan no le va a dar eso, no le va a dar lo que le está pidiendo. Y cuanto más nuestro Padre nos va a dar, mucho más. Así que tenemos las de ganar y en esta Cuaresma. Y hablando del primer pilar, que vamos a comenzar con el ayuno, ya el ayuno disciplina el alma y nos abre las puertas del cielo. Recuerden que Jesús comenzó, o antes de comenzar su misión, pienso que ya era la misión de Él, lógicamente, porque fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Ya comenzó ayunando 40 días y 40 noches. Recordemos también que Moisés, ese patriarca, Moisés también ayunó 40 días y 40 noches. Y no solo una vez. Moisés ayunó 2 veces 40 días y 40 noches. Es decir, ayunó
80 días, claro, en 2 tiempos diferentes, de 40 días cada uno. Cuando se encontró con Yahvé allá en el monte y le hizo en las tablas de piedra los mandamientos de la ley. Y como se demoraba mucho, el pueblo israelita pensaba, ya no viene, se olvidó de nosotros, pues hagámonos un Dios a nuestra manera. Y eso es lo que hasta la actualidad mucha gente hace sus dioses a su manera, porque quiere vivir a su propia manera esta vida, cuando Dios nos la dio para que nosotros seamos felices, para que nosotros lo tengamos todo, pero dependiendo de Él, que nos da libre albedrío, es verdad, pero nos da los 2 caminos por los cuales podemos transitar: el camino del bien y el camino del mal. Pero para ir por el camino del bien tenemos que ir de su mano, por supuesto. Si elegimos el camino del mal, pues lógicamente que Dios no anda por ese camino. Más bien nos espera como el Padre misericordioso al Hijo pródigo, a que regresemos de ese mal camino, a que nos convirtamos. Por eso Jesús, cuando comenzó a predicar, su predicación era anunciar la buena nueva, la conversión. Así que Moisés también ayunó, y Moisés la segunda vez que ayunó 40 días y 40 noches fue cuando encontró que había hecho un becerro de oro y que rompió las tablas de la ira, la indignación, la santa ira de Dios. Pero se arrepintió después y también ayunó. El ayuno sirve para purificar. El ayuno sirve para que, arrepentidos de nuestros pecados, por eso le decía arrepentirse primero de nuestros pecados, sea como una penitencia. ¿Por qué? Porque hasta nuestra propia Madre Santísima, la Virgen María, en Lourdes, en Fátima, en Lafayette, ella misma ha dicho que hagamos penitencia. Y el ayuno es una forma de hacer penitencia, porque ella sabe los tiempos que se vienen. Para nosotros, por supuesto, ellos están en la eternidad, para ellos ya no hay tiempo. Viven una vida eterna. Entonces, esa penitencia, ese es el ayuno. Y les decía la vez anterior que si podemos ayunar de alimentos, de cosas que son lícitas, porque la comida no es nada que sea malo, siempre bendiciéndola, siempre será algo bueno. Si podemos abstenernos de aquello que es lícito, con mayor razón, habiendo dominado el cuerpo, mortificado el cuerpo con el ayuno, por eso se llama disciplinar el alma, ¿no? Podemos nosotros hacer que nuestra alma no llegue al pecado, que eso es ilícito a los ojos de Dios. Eso no es bueno, es desagradable, abominable a los ojos de Dios. Y por eso podemos disciplinarnos nosotros. Mortificando el cuerpo, estamos haciendo que el alma se eleve hasta el cielo. Hay tantos ejemplos de personas que han ayunado. Elías también ayunó 40 días mientras caminaba. ¿Se acuerdan cuando Elías, temeroso, porque Elías era un hombre también que tenía debilidades como nosotros, pero era un profeta de esos, pero bárbaro, ¿no? Y él prácticamente casi deseándose la muerte. El Señor le llevó comida a través de los ángeles, y que coma, lo levantó, y que coma, que beba, para que pueda resistir. Y él se volvió a dormir y volvió a levantar, despertar, lo que coma, porque el camino es largo. Caminó 40 días sin comer, solo con lo que comió antes. Y tantos otros, ¿no? que han ayunado para poder hacer la voluntad de Dios. Eso es importante. Ve, aquí está. Hacemos la voluntad de Dios prácticamente cuando nosotros ayunamos, porque nos ponemos más nuestra vida en lo espiritual que en lo material, que en lo físico. Entonces vivimos ese cielo aquí en la tierra.
nos conectamos de una con el Señor, que Dios es espíritu. ¿Ya? Dice en Isaías 58:8, dice, ¿cómo debe ser el ayuno que le agrada a Dios? Digamos primero el que no le agrada. Alguien que ayuna y que al mismo tiempo que está ayunando está explotando al pobre, que está oprimiendo al pueblo, que está haciendo actos reñidos contra la moral, indebidos, es decir, prácticamente de una manera en que aparentemente, entre comillas, no es pecado, pero sí está fallando, vociferando, calumniando. Por eso decía el Papa Francisco que ayunemos de chismes, de murmuraciones, que ayunemos de calumnias, de ofensas, que ayunemos de malos tratos. Es que tiene que ser, ese es el ayuno que le agrada a Dios, el que lo dice el Papa Francisco. Pero el no comer alimentos va de la mano con todo eso, por supuesto. Porque como médico me atrevo a decirles que el no ingerir alimentos nos purifica también, no solo el alma, sino el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque a veces solemos ingerir alimentos que prácticamente no son alimentos, comida chatarra, cosas que no debemos. A veces nosotros tenemos que decirle a ciertos pacientes que con problemas digestivos que se abstengan de lácteos, que se abstengan de carnes. ¿Sí se dan cuenta? Para poder, y de harinas también, para poder estar, pero como dicen los chicos, papelito. Así que Isaías dice claramente cómo le dice el Señor que debe ser el ayuno, porque es el Señor el que habla en Isaías 58. Y dice, y así brillará tu luz como la aurora. Y aquí viene esa promesa de sanación. Y sanará tus enfermedades prontamente. En otra traducción dice, y tu herida curará pronto. Si alguien está con una herida, por supuesto, ¿no? Física, con mayor razón las del alma, ¿no? Ya dijimos que el ayuno disciplina el alma. Y sanará el alma, por supuesto, porque estamos en relación pero intrínseca con Dios. Y es lo que más quiere. Dios lo que más quiere que nosotros tengamos es limpia el alma, sano ese corazón. Así que aquí está cómo Dios nos quiere sanar a través del ayuno. A través del ayuno. Inclusive, dice en Joel 2:12, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos y lamentos. Que volvamos a Dios con llantos y lamentos. Es decir, que a Dios se complace que lleguemos así. ¿A qué padre le gusta ver a su hijo llorando? Creo que a ninguno. Pero si hemos cometido pecado, dice San Pablo en el Nuevo Testamento, que la única tristeza que podemos tener es la tristeza de haber pecado y ofendido a Dios. El resto no tenemos por qué estar entristecidos. ¿Y por qué tristeza por el pecado? Porque ahí es cuando nos separamos de Dios, lo que les decía hace un momento. Así que tenemos que ayunar porque Jesús nos espera después de este desierto por el cual tenemos que atravesar. Y tenemos que ir limpiando nuestra alma. Miren, como vamos a entrar para la oración, concluyo sobre el ayuno, que con el ayuno mortificamos el cuerpo y uno se hace más fuerte espiritualmente. Con el ayuno se libera uno mismo. Claro, es Dios el que lo libera, pero uno es el que hace ese esfuerzo de ayunar, que el mismo Dios lo puso en nosotros. Con el ayuno se libera uno mismo para conseguir la liberación de otros.
Es decir, hay que ser coherentes. Lo que Dios me da a mí, tengo que compartirlo con otros. No puedo yo decir, amo a Dios y a mi prójimo no. Pues cuando uno ama a Dios, ama al prójimo. Y cuando uno ama al prójimo, ama a Dios. Es el nuevo mandamiento que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Aunque ya está escrito en Deuteronomio, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya se veía aquello, pero Jesús le dio ese sentido a ese amor al prójimo. Así que no le cerremos la mano al que está a nuestro lado, porque es al mismo Dios a quien le estaremos sirviendo. Y es lo que hace la voz de María con todos y cada uno de ustedes, con nosotros, para que seamos libres y seamos capaces de adorar al Señor en espíritu y en verdad, reconociéndolo a Él como nuestro Salvador, nuestro Dios. Así que llegamos, por ejemplo, al ayuno que se complementa con la oración. Incluso ya hay una cita bíblica donde es en Mateo, vamos a ver si la vemos en Mateo 17:21. Cuando va un hombre a pedirle que libere a su hijo de un demonio que lo tenía poseído, y que los discípulos no habían podido expulsar al demonio. Jesús dice, hombre, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Y lo expulsó al demonio. Pero los discípulos le preguntaron por qué nosotros no pudimos hacerlo. Porque esta clase solo salen con ayuno y oración. Sí, con ayuno y oración. Si nosotros ayunamos, tenemos que estar orando, por supuesto. Tenemos que estar orando. Alguien me preguntaba, ¿puedo hacer ayuno mientras estoy trabajando? Claro. Pero ofrécele cada cosa que vayas a hacer en el trabajo, en oración, ofrécela al Señor. Ya estás orando, Señor, te entrego mi trabajo. Una forma de oración. Es todo, no solamente, la gente está enseñada solamente a hacer oración de petición. Pero Dios quiere que también le entreguemos lo que hacemos. Que lo pongamos a Él por sobre todas las cosas. Eso es lo que yo les digo siempre, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas es anteponerlo a Él en todo instante. Incluso anteponerlo a nuestros padres, a nuestros prójimos, a Dios por sobre todo. Pero amarlos a ellos, sí, claro que está. Porque también es amar a Dios. Pero siempre recordando que Dios hizo a todo el género humano. Y que nuestros cónyuges son prestados. Nuestros padres son prestados, o los hijos son prestados. Todos les pertenecemos a Dios. Y una ocasión, por decir esto, un hermano se me resintió. Pues Dios es lo que ha puesto en mi corazón. A Él hay que amarlo. Y justamente el día de ayer es amar a Dios sobre todas las cosas. Shema Israel, escucha. Escucha Israel. Y tenemos que saber escuchar. Así que llegamos a ese momento de oración en lo que el mismo Jesús nos dice en Juan 14:14, lo que pidan en mi nombre yo lo haré. Todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre se los concederé para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre yo lo haré, dice nuestro Señor Jesucristo. Toda nuestra vida debe ser oración. Toda nuestra vida debe ser oración. Y incluso San Pablo nos dice que hay que orar sin cesar. Sin cesar, en todo tiempo y a destiempo. Orar siempre debe ser nuestra respiración, como decía un santo, nuestro oxígeno. Sin oración
Lo dijo uno que fue ateo y se convirtió, el doctor Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina ya por el año 1900, inicios del año 1905, 1908. ¿Ya? La oración es lo que confiere al ser humano la más íntima de las estructuras para formar la personalidad, el carácter. Porque en la oración está el diálogo con nuestro Señor. Por eso les decía hace un momento que no debe ser la oración solo de petición, sino también Dios nos habla a nosotros. Por eso ese Shema, esa escucha, escuchémoslo a Dios, leamos la palabra del Señor, vayamos, a la Eucaristía a escuchar esa palabra con atención, con avidez, de comer esa palabra para que se haga carne en nosotros, que cuando llegamos a la Eucaristía, a la comunión, pues lógicamente esa palabra ya se hizo carne en nosotros. Por eso primero tenemos la liturgia de la palabra, después la liturgia de la Eucaristía, que comienza con el ofertorio. Así que digámosle siempre al Señor, dame de ese pan, dame de ese pan, porque el mismo Señor nos dice que pidamos, pero aprendamos a pedir cosas buenas, no solamente a pedir para lo físico, para el trabajo, aprendamos a pedirle, Señor, dame sabiduría para poder hablar a otros. Eso le va a agradar a Dios porque no estás pensando en beneficio propio. Señor, dame de ese pan para hacer que tú crezcas en mí y yo disminuya, que no viva yo, sino que vivas tú. Dame de ese pan para evangelizar, Señor, teniéndote a ti en mi corazón y llevarte a ti, a otro que está necesitado de ti, que te tenga en su corazón. Y la Virgen María es la que más nos ha enseñado a los santos a bien comulgar, como los escriben los mismos santos, a comulgar bien. Porque yo les diré algo, ¿no? Cuando rezamos el Ave María, casi generalmente al final, ¿sí? Al final de la Eucaristía, de la Santa Misa, no debemos nosotros despegar nuestra mirada del altar, porque el centro de nuestra mirada debe ser el altar. Y cuando miramos para otro lado, donde está la imagen de la Virgen María, que está diametralmente opuesta a un costado, pero no el altar, sino a otro lado, estamos quitando la vista del altar. Y les diré algo, ¿por qué me atrevo a decirles esto? Por una razón. ¿Quién estuvo al pie de la cruz cuando Jesús entregó su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad? ¿Quién? La Virgen María, a su madre. Y en la Eucaristía no se inmola nuestro Señor Jesucristo también. ¿No hacemos esta actualización de ese sacrificio? En el mismo tiempo, porque fue una vez y para siempre, pues la hacemos nosotros, el sacerdote. Entonces, en ese momento que está en el altar el Señor, ya en las especies del pan y el vino, hecho ya su cuerpo y su sangre, que se inmola para entregarse a nosotros, ¿dónde más va a estar la Virgen María? Sino al lado de Jesús, como estuvo en la cruz. No sé, puede decir que estoy loco, pero yo me la imagino a la Virgen María ahí al pie del altar, junto a su Hijo. Donde está el Hijo está la Madre. Donde está la Madre está el Hijo. Uno solo. Así como Jesús dijo al Padre, que sean uno solo ellos, y yo como tú y yo somos uno solo. Se refería a nosotros la iglesia, y María es la madre de la iglesia, madre de la cabeza y del cuerpo. Así que hagamos oración,
¿Qué oración nos llama el Señor? A hacer oración, como les decía, sin cesar. Y dice en Mateo, bueno, ya lo dijimos eso, Mateo, ¿no? Ya dijimos. En Santiago 5:16 dice, la oración del justo es poderosa y eficaz, porque la oración de fe sanará al enfermo. Oren unos por los otros, entre unos y otros. Oremos. Hay poder en la oración, porque la oración no es algo que se nos ocurrió a nosotros. Es Dios que pone esa palabra en nosotros. Cuando oramos por sanación de alguien, si creemos que somos nosotros, ahí dañamos todo plan que el Señor haya querido tener. Pero si nos humillamos y nos ponemos en la presencia del Señor y oramos por otros, pues el Señor, momento más preciso, el momento que menos lo pensemos, el Señor hace su obra. Porque Él lo ha prometido. Ustedes harán cosas aún mayores de las que yo he hecho, dijo el Señor. Pero en mi nombre, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde Dios nos quiere ver en esa oración, pero la oración, también hay oración de aflicción, oración de arrepentimiento. Es lo que hacemos siempre nosotros. Bueno, el 99% hacemos oración de perdón siempre antes de comenzar a leer cualquier palabra o a meditar, reflexionar sobre la palabra de Dios. Muchas veces decimos, para ponernos en la presencia de Dios, pues le diré algo, mis queridos hermanos, siempre estaremos en la presencia de Dios. Por eso debemos ir al confesionario, para venir a hablar acá con coherencia, sin considerarnos santos, por supuesto, pero por lo menos dejar que Dios en nosotros exprese lo que tenga que decirnos. Y digo tenga que decirnos porque la palabra de Dios es tanto para el que la escucha como para el que la predica. Sean sacerdotes, laicos. Y nos cae a nosotros. Si hay una reprimenda, nos cae a nosotros. Somos los primeros en que nos llega esto, porque preparamos las charlas, las predicaciones. Y fíjense, por eso digo, nos cae no solamente primero, sino que nos cae una y otra vez. Tal como lo dijo el rey David en el Salmo. Una vez me habló el Señor y 2 veces yo lo escuché. Porque así como tenemos que hacer siempre, meditar en la palabra de Dios. Por eso los salmos tenemos bastante. Nosotros a veces hacemos oración de perdón, el Salmo 51, ¿no? El Salmo 50, 51. Ten piedad de mí, Señor. Que le pedimos un corazón puro, que conocemos bien nuestro pecado, la que cantamos al inicio, ¿verdad? Esa canción de perdón. Dice el Salmo 41, que este es el 41, dice, ten piedad de mí, Señor, sana mi alma. Recordemos también que la mayoría de las personas que acudieron a Él para pedir salud, ya sea ciegos, leprosos, se acercaban diciéndole a los leprosos a distancia, ten piedad de mí, Señor. Acuérdese del publicano que fue con su alma sana, purificado, cuando solo decía, ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. Acerquémonos a Él pidiéndole perdón, compasión, misericordioso, pues sabemos que Dios es compasivo y misericordioso desde siempre, desde toda la eternidad. Entonces, lleguemos a Él, pues Dios tiene harta misericordia. Dios es misericordia. Por eso se presentó ante Sor Faustina de Kowalska. ¿Por qué? Para poder nosotros acercarnos a esa misericordia. Tenemos el santuario de la Divina Misericordia. Ya quiero agradecer públicamente a nuestro querido padre Juan Carlos Galvis, que nos facilitó las instalaciones para poder hacer el retiro convivencial con los hermanos
de la parroquia Santa Ana. Gracias, padre, un saludo. Él también tiene su programa acá, de la misericordia, los días viernes a las 2 de la tarde, y después da la Santa Misa aquí en la radio. Así que la oración nos va a ayudar, nos fortalece. Usted está triste, ore. Y si quiere cantar, cante, alabe a Dios. Que recordamos que decimos que en esta espera nosotros tenemos que aprender a orar y a alabarlo al Señor. Que tenemos prácticamente asegurada con la penitencia, con la oración de perdón, con el sacramento de la confesión. Tenemos prácticamente asegurada la victoria, media victoria, pero con el ayuno, con la oración, victoria completa. Pues el mismo pueblo en Nínive, iba a ser destruido Nínive. Dios le habló a Jonás que vaya. No quiero adentrarme en esto que él se fue, lo tragó la ballena, no. Y bueno, él predicó. ¿Cuánto tiempo le duró predicar en Nínive? 40 días. Oye, ese 40 no sigue, ¿verdad? 40 días atravesar la ciudad. Y todos hicieron ayuno, desde el rey hasta el burro, la mula. Todo ser humano y hasta los animales hicieron ayuno. Y Dios se arrepintió de darles ese castigo, porque iba a ser destruida, así como quizás como Sodoma, como Gomorra. Y se arrepintió y no destruyó la ciudad, porque el ayuno, hay verdadero arrepentimiento en el ayuno. Habemos Salvador, Salvador nuestro Señor. Y entonces, bueno, ahora vamos a la limosna porque estamos cerca de terminar. En la limosna, en cambio, la limosna viene aquello de lo que usted da. Pero no creamos que esa limosna es esas migajas limosna, así como que dice ya, a un mendigo darle una limosna. No, así no debe ser la limosna. Que la limosna se puede comparar a lo que usted ofrende al templo, a la iglesia. Lo que usted le quiera dar a la radio. Habla en el Antiguo Testamento del diezmo. Inclusive en el Nuevo Testamento habla del diezmo también. Recuerden, los fariseos hablaban del diezmo. Recuerden el fariseo que rezaba junto al publicano en la iglesia, en el templo. Y decía, yo diezmo, decía. Yo ayuno, decía. No como ese que es pecador. Fíjense, estaba bien que él ayunaba y que cumplía con la ley. Está bien que él hacía el diezmo, pero ¿dónde dañaba él su corazón? Cuando se creía mejor que los demás. Es decir, no se humillaba. ¿Ya estamos entendiendo por qué razón tenemos que humillarnos? Por eso el publicano fue con la gracia de Dios a su casa. El fariseo no. Aunque cumplía. Era como decimos siempre, hacía cumplimiento. Cumplo y miento. Así que en la limosna es lo que nosotros debemos atender, que es ese dar. Dar de lo que Dios nos ha dado. Y darlo con amor. Porque aquí entra en acción, aunque debíamos haberlo hablado antes. Bueno, la oración es con fe, por supuesto. Una oración con fe va con amor. ¿Ya? El ayuno también, por supuesto, pero es con arrepentimiento. Pero en la limosna, el amor tiene que florecer, pero a raudales. Si nosotros damos sin amor, no sirve de nada. Todo lo que hagamos, si lo hacemos sin amor, como dice en la carta a los Corintios, no tiene validez. Así traslade los montes a otro lado, y si es sin amor, no vale. Así de mi cuerpo como ofrenda, pero sin amor no vale. El caso de los mártires. No es lo mismo alguien que
que se enfrenta con alguien en una pelea quizás un poco desigual y que termina siendo victimado. A un mártir que por amor a Dios entregó su vida y dejó ser decapitado. Es diferente, ¿verdad? Así que entonces, en esa limosna, como dice en Tobías 12:8, dice el arcángel Rafael, que fue el que se les presentó a ellos para acompañar a Tobías a cobrar una plata que le debían, y encontró ahí a la esposa que quizás Dios se la tenía ya preparada para él, a ella cuyos siete maridos u 8 murieron sin tener relación con ella. Había un demonio que hacía que mueran antes de la relación, ya habiéndose casado. Bueno, le dijo así Rafael, el arcángel Rafael le dice así: buena es la oración con ayuno, pero mejor es la limosna con justicia. ¿Qué quiere decir con justicia? Con misericordia. Es decir, dándole al otro lo que es del otro. No consideremos que esto es mío y yo le doy a él de lo mío. No, usted cuando se lo da, déselo como que también le pertenece a él, a esa persona a quien le está dando. Esto es tuyo. Dios te ama. Esto te envía el Señor y le da con amor y de parte de Dios. Hace muchos años atrás, con nuestro hijo, mi esposo y yo, los tres salíamos a veces preparando comida a repartir a los mendigos en las calles. Y créanlo, mi hijo tenía unos 4 o 6 años, ya en ese lapso de edad. Y él mismo quería, yo entrego. Y él iba con una sonrisa. Créanlo, le enseñamos que le diga: Dios te ama. Los mendigos lo miraban con una cara pero angelical. Se veía el rostro de Dios en el mendigo. Y es que Él está el Señor. Un abrazo fraterno y recuerden asistir mañana a la Santa Eucaristía. Que Dios los bendiga.